En esta oportunidad vamos a iniciar ya el abordaje más directo en la atención o de rehabilitación en usuarios con diagnóstico de cáncer y vamos a hablar específicamente de la rehabilitación en población infanto-adolescente. ¿Ya? Pero para dar inicio a esta jornada quiero dejar a Priscila González, que es la jefa del Departamento de Manejo Integral de Cáncer y otros tumores, para que nos dé algunas palabras de bienvenida. Hola a todos, buenas tardes. Reitero el saludo que dijo Pablo por el Día del Fonoaudiólogo, que él nos representa aquí en el equipo también, así que espero que los hayan saludado mucho a todos los que están conectados y a Verónica que también va a presentar con nosotros. Este webinar es súper relevante porque habla de la experiencia de rehabilitación en los usuarios infanto-adolescentes con diagnóstico del cáncer, digamos, del Hospital Roberto del Río, así que también agradecemos a la doctora Marianela Ríos, que también trabajó con nosotros acá en el ministerio por esta presentación. Esperamos que se puedan conectar más personas, pero ya van hartas también y que manden sus preguntas y aprovechen harto este webinar que le estamos, digamos, entregando como transferencia técnica de parte del Departamento de Cáncer. Así que muchas gracias y que les vaya muy bien a las presentadoras. Bien, muchas gracias, Priscila. Como ya les mencionaba Priscila, al final de estas presentaciones vamos a dejar un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Así que para quienes deseen dejar alguna consulta a los expositores, lo pueden hacer a través del chat y nosotros al final vamos a transmitir las dudas a quienes vayan dirigidas. ¿Ya? Bueno, en esta oportunidad vamos a tener la exposición de dos profesionales. Primero, la doctora Marianela Ríos, que es médico fisiatra de la unidad URASI del Hospital Roberto del Río y jefa de rehabilitación del Hospital Josefina Martínez, con experiencia en rehabilitación oncológica en adultos y también en población infanto-adolescente, que se desempeñó en el Departamento de Rehabilitación y Discapacidad de la IPRESE, donde también fue la encargada del área de rehabilitación oncológica, siendo una de las editoras de la orientación técnica de rehabilitación en personas de 15 años y más, junto con su respectivo también curso de difusión. Y posteriormente va a presentar la fonoaudióloga María Verónica Lobos Nanich, que es fonoaudióloga de la unidad de rehabilitación con atención clínica integral del Hospital Roberto del Río, y nos va a hablar también de su rol como coordinadora, perdón, de la Subcomisión de Rehabilitación Infantil del Programa Nacional de Cáncer Infantil PINTA. Así que para iniciar esta presentación dejo primero a la doctora Marianela Ríos. Doctora, si nos Hola, puede muchas compartir. gracias, buenas tardes. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, Eh, todo bien. vale, voy a poner para compartir la presentación. Ustedes me confirman que se ve bien, la voy a poner en modo, ahí está en modo Ahí compartir, está en modo ¿verdad? presentación, sí. De acuerdo, bien. Bueno, buenas tardes, tal como dice Pablo, en mi presentación, bien contenta de estar participando, agradecido de esta invitación que fue más bien el Roberto del Río, pero bueno, les toca la coincidencia de que estoy encargada y siguiendo un poco la línea que llevaba trabajando desde más o menos el año 2015-2016, desde el Hospital Salvador, que ya veíamos pacientes con cáncer, adultos. Luego también pasaba por el MinSal, tuvo una entrada que tenía que ver con eso, así que agradecida de volver a estar por estos lados. Y bueno, el tema que vamos a hablar justamente es sobre la rehabilitación en usuarios infantes o adolescentes con diagnóstico de cáncer en el Hospital Roberto del Río, que es donde me desempeño ahora como fisiatra de la URASI. Ya les voy a hablar un poco más de eso. A ver, esto no me dejó pasar. Ahí. Primero, obviamente, el contexto, ya que estamos entrando más en los temas, ¿cierto?, de el cáncer infantil, y decir que según el Registro Nacional de Cáncer Infantil, el RENCI, del periodo 2017-2019, en promedio se diagnostican en Chile más o menos unos 526 casos de cáncer pediátrico nuevos anuales. En general, el informe, como es de 3 años, son 1.500 casos por ahí en total. Y aún así, entonces, el cáncer infantil, si sumamos a todo el cáncer en Chile, corresponde al 1% del total de cáncer diagnosticado. Siempre en la población infantil nos pasa de que quedamos en los porcentajes bastante más atrás, por supuesto, del mundo adulto, pero
Aún así, esta es una condición de salud que se considera catastrófica porque tiene alta mortalidad, más que la alta mortalidad, que lo vamos a ver en la siguiente, tiene una mortalidad que no es despreciable y también una carga de enfermedad que es bastante importante y que a nivel mundial se ha dicho que vendría a ser la quinta causa de años de vida perdidos por discapacidad a nivel mundial. En cuanto a la mortalidad, ¿qué pasa a nivel nacional? Según el RENSI, es que en los grupos de edad de 5 a 9 años y en los de 10 a 14 años, la mortalidad ocupa el cuarto lugar. Y un séptimo lugar en los niños más pequeños de 0 a 4 años. Las incidencias son muy parecidas a lo que pasa a nivel internacional, siendo los cánceres hematológicos, las leucemias, linfomas y las neoplasias también del sistema nervioso central. En cuanto a la sobrevida, el informe nos habla de que un 78,4% de los niños sobreviven a los 5 años del diagnóstico, lo que habla bastante bien como país desde el punto de vista de la salud pública, porque a nivel mundial se habla actualmente que la sobrevida del cáncer infantil o el cáncer del desarrollo alcanza un 80%. Entonces estamos más o menos parecidos. Y eso en general habla bien porque de todo modo esto tiene una dispersión, más que geográfica, una dispersión por países, en los que lamentablemente los países que tienen peores niveles socioeconómicos y sociosanitarios son los que tienen más mortalidad. Y sabemos que los sobrevivientes de un cáncer infantil muchas veces van a requerir un seguimiento que va a ser incluso de por vida. Incluimos, ¿cierto?, el llegar a la etapa adulto y que algunos pueden experimentar efectos tardíos graves relacionados tanto por el cáncer en sí, por sus tratamientos o también el desarrollo de un nuevo cáncer. La declaración EDICE, bueno, EDICE es un sector de Italia, en que se reunieron expertos principalmente de países europeos y Norteamérica, y hicieron esta declaración que fue inicialmente el año 2007 y 10 años después se volvieron a juntar y lo revisaron y definen la curación del cáncer en la infancia en relación a 3 aspectos. Los dos primeros aspectos, como vemos, tienen mucho que ver con los tratamientos del cáncer, porque habla de la desaparición de la evidencia de enfermedad y un riesgo mínimo, ojalá nulo, ¿cierto?, de una reaparición luego de los tratamientos. El tercer punto habla de que esto es consiguiendo una restauración de la salud que incluya el aspecto físico, el aspecto funcional, el psicológico y el social. Entonces, bajo esta premisa, aun cuando la declaración le dice no habla de esto, pero cabe preguntarse, ¿cierto?, o cabe entender la posición que ocupa la rehabilitación, la relevancia que tendría la rehabilitación para lograr este punto. En el fondo es a lo que nos dedicamos como rehabilitadores. Por otra parte, entonces, la rehabilitación oncológica infantil, vamos a intentar definirla en esta diapositiva. Bueno, sabemos que para la OMS la rehabilitación se define como un conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en individuos con condiciones de salud, en interacción con su entorno. Entonces, la rehabilitación oncológica, al igual que en adultos, es un conjunto de intervenciones que debe estar presente tanto desde el diagnóstico y a través de la trayectoria del cáncer. Como decía Pablo en mi presentación, estuvimos a cargo en su momento de la edición de la orientación técnica de rehabilitación de personas con cáncer de 15 años o más, y en ese momento, como muchas otras cosas, no desarrollamos la parte infantil, que ha estado un poco pendiente, pero que se está desarrollando ya sea actualmente a nivel de DIPRES, de MinSal. Pero de todos modos, hay muchas cosas que se publicaron ahí. De hecho, Pablo, que feliz día a propósito, igual que a los fonoaudiólogos, hizo la parte de cáncer, cabeza y cuello. Fue uno de los participantes.
sabemos que se pueden extrapolar algunas cosas que dijimos de adultos para niños actualmente. Y entonces el diagnóstico debe estar, perdón, la intervención desde el diagnóstico y en toda la trayectoria, y el objetivo es el mismo en general de toda rehabilitación, que es minimizar al máximo las secuelas y que son derivadas no solo, ¿cierto?, del cáncer, de la condición de salud en sí misma, sino también de sus tratamientos, incluyendo la necesidad de mantener el nivel de actividad del niño, niña o adolescente. Y es importante, y eso ha sido puesto tanto en el Plan Nacional de Cáncer como en esta orientación o en otros documentos regulatorios, que sea hecho por profesionales con una formación específica en el área de rehabilitación oncológica. Por lo tanto, se habla de que esto es una rehabilitación de alta complejidad, y es por ello que se ha preferido, ¿cierto?, desde las directrices de salud pública, que sea realizada en el nivel secundario, es decir, a nivel de hospitalario en Chile. Y entonces, a propósito de hospitales, contarles un poco, aquí vamos de a poco desglosando el título de esta presentación, el Hospital Roberto del Río. El Hospital de Niños Roberto del Río, que es uno de los hospitales más antiguos de niños de Chile, ¿cierto?, está ubicado en el Servicio de Salud Metropolitano Norte, y su población comprende comunas que son urbanas, pero también tiene una importante dispersión en cuanto a comunas rurales de ese sector, que son principalmente Tiltil, Colina y Lampa. Por lo tanto, es una población bastante grande. En el Hospital Roberto del Río entrega una atención ambulatoria y hospitalaria, pero de alta complejidad médica. En cuanto a la complejidad médica, podemos decir que hay 35 camas de UCI, 12 camas de UCI cardiovascular, y en total son 185 camas las que tiene el hospital, y que atiende niños, niñas y adolescentes de programas de alta complejidad, valga la redundancia, como el PINDA, los de trauma infantil, es centro de referencia neuroquirúrgica, tiene ECMO infantil y atiende población también gran quemado. Por otra parte, la unidad de hemato-oncología que hay en el hospital es una unidad que da una atención integral a los niños, niñas y adolescentes con cáncer infantil, es decir, de problema de salud número 14, ¿verdad?, que es el cáncer en menores de 15 años, y también incluye el problema de salud número 4, que es el de alivio del dolor y cuidados paliativos, además de hemofilia y patologías hematológicas no GER. Y la población, aparte de la que ya les mostré del Servicio de Salud Metropolitano Norte, incluye como referente PINDA, ¿cierto?, en las regiones de Coquimbo y Atacama. En promedio, estos son datos de la jefatura de hemato-oncología, hay más o menos unos 80 nuevos casos por año de cáncer infantil, y están descritas también un promedio de unas 7 recaídas por año. Y como es el G, ¿cierto?, es la atención que entregan desde el punto de vista de que la atención se entrega desde la confirmación diagnóstica, etapificación, tratamiento específico, y el seguimiento debe ser por lo menos por 10 años según lo establecido para cada patología o condición de salud de cáncer en los protocolos PINDA. Y la unidad de rehabilitación y atención clínica integral, que es donde me desempeño, donde se desempeña Verónica también, que va a hablar después. Contarles un poco que en el hospital tiene más o menos unos 6 años de funcionamiento entre el proyecto, que fue un proyecto del Ministerio de Desarrollo Social, desarrollado entre el 2014 y el 2018, apoyados por 2 fundaciones que principalmente prestaron la ayuda en la construcción, infraestructura, equipamiento de la unidad. La unidad actualmente está en el 5º piso del Hospital Roberto del Río, y también, bueno, tiene un gimnasio en el 1er piso.
¿Y por qué se decidió en su momento llamarle rehabilitación? Como lo ven ahí escrito, porque en los niños pasa también de que hay mucha habilitación que tiene que ver con el desarrollo normal de un niño cuando no está siendo normal. La idea es habilitar ese desempeño y además la rehabilitación asociada a la restauración de funciones y tratar secuelas como la conocemos. La misión y visión de la URASI, esto lo comento porque en el fondo es lo mismo, vamos a ver más adelante, que hemos extrapolado a unidades específicas como la de hemato-oncología, es ser un referente en la incorporación de un modelo basado en esta rehabilitación, con una atención clínica integral para todos los niños, niñas y adolescentes que lo requieran, y como parte de un proceso sanitario no biomédico, sino biopsicosocial, concordante con un hospital que atiende patologías de alta complejidad. Entonces, nuestra primera misión es ser precoces en la pesquisa, principalmente, ¿cierto?, de los niños que necesiten URASI. Es multiprofesional, es un equipo amplio que es especializado y que atiende hace atenciones, ya sea individuales o incluso en grupo, en dupla. Hay que decir que la unidad tiene, bueno, fisiatras, enfermeros, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, fonoaudiólogos, por supuesto, asistentes sociales y también, bueno, personal administrativo que acompaña. Como modalidad de atención, hacemos atención tanto intrahospitalaria como ambulatoria y también algunas atenciones domiciliarias que se han organizado y bueno, no lo puse ahí, pero telemedicina también cuando es posible. Eso es un poco lo que conforma la unidad. Y la unidad tiene un fuerte componente en el que se basa su atención, que es el concepto de continuidad del cuidado, que se refiere, si lo digo en palabras simples, es el seguimiento que hacemos de los pacientes y acompañamiento, con un cuidado longitudinal en que se preocupa la mantención de una buena relación entre el paciente y el que provee los cuidados, y esto todo bajo una coordinación necesaria que en nuestra unidad es principalmente dado por las enfermeras. Por eso es que al ser una unidad de rehabilitación tiene enfermeras que sabemos que no siempre está puesto como dentro del equipo de rehabilitación. Por lo mismo es que nuestras atenciones son más o menos mitad y mitad entre pacientes ambulatorios, nuestra atenciones y organización, entre pacientes ambulatorios y hospitalizados. Y en los pacientes hospitalizados específicamente, en general, obviamente respondemos a interconsultas, pero muchas veces también hay atenciones que se solicitan y están un poco protocolizados el que pacientes que tengan larga estadía hospitalaria ya nos hagan la interconsulta para mantención y no pierdan más funciones y prevención del síndrome de inmovilización, por ejemplo, entre otras deficiencias. Y entonces, traspasando un poco lo que yo les hablaba de nuestra misión visión, ¿cómo hacemos la rehabilitación oncológica del Hospital Roberto del Río desde la URASI? Entonces, los mismos principios, ¿cierto? Intentamos que sea lo más precoz posible y para eso, lo pongo entre paréntesis porque hacemos una búsqueda activa de los pacientes y eso quiere decir, bueno, nosotros tenemos ficha clínica electrónica, entonces todos los días miramos, por ejemplo, en los pacientes hospitalizados, si hay pacientes del área oncológica, no solo del área oncológica, pero estoy hablando de esto ahora, ¿cierto? Que necesiten o nos parezca que necesita alguna intervención nuestra, participamos en reuniones a propósito de y vamos estando atentos a solicitar interconsultas si es que no llegan y por otro lado damos rápida respuesta a las interconsultas en general. Por supuesto que es la modalidad de atención con las mismas que ya hemos dicho, ¿cierto? Ya sea intrahospitalaria o ambulatoria, o apoyos a veces domiciliarios, telemedicina o llamadas telefónicas. Es multiprofesional y aun cuando en la URASI está todo el equipo de rehabilitación
del hospital, obviamente hay algunos equipos que están más especializados en algunas áreas, algunas personas, más bien algunos profesionales que están especializados en algunas áreas, y en oncología lo tenemos así, con un equipo especializado. Se hace el seguimiento de enfermería, que como les contaba tiene que ver con lo de la continuidad del cuidado. Y intentamos, o en general tratamos a los niños en todo el continuo de la trayectoria oncológica. Incluso en los seguimientos posteriores a veces aparecen años después algún niño. Esto tiene que ver con, bueno, lo que ya les comentaba también, ¿cierto?, de la orientación técnica, que es un trabajo de adultos en el que se hizo este ejercicio de el modelo CIF, es decir, desde el punto de vista de la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud, y considerando las etapas de la rehabilitación oncológica, que es un concepto que tiene más de 40 años. El autor, que fue Dieck, ¿cierto? Fue el que nos dividió en estas etapas, propuso esta división de la rehabilitación oncológica, y luego con algunas modificaciones, pero se ha mantenido, y que son estas 4 etapas de prehabilitación, cuidado activo, mantención o remisión y cuidados paliativos. Y como les digo, la primera columna es lo que nosotros pusimos en la orientación técnica en su momento respecto a las deficiencias, tanto de la función, la restricción a la actividad y participación en los adultos, pero que son bastante extrapolables. El cuadro del lado es el modelo CIRF en niños y adolescentes con cáncer, y vemos que básicamente lo que hicieron es un poco el mismo ejercicio, ¿verdad? O sea, separando desde funciones corporales, actividad y participación, los déficits que podrían presentarse en un niño o adolescente con cáncer. Y por supuesto, entonces nosotros lo que hacemos en el hospital también tiene que ver con seguir o intervenir en todas las etapas del tratamiento rehabilitador. Por lo tanto, aquí un poco a modo de ejemplo, o para explicarles qué es lo que hacemos por cada etapa, es decirles que, bueno, en prehabilitación, en general, yo diría que los niños llegan ya diagnosticados, y más que diagnosticados, yo diría que la mayoría llega cuando ya ha iniciado, llega a nosotros como URASI, cuando ya ha iniciado tratamiento oncológico, pero sí hay algunos niños que los envían cuando están todavía en la fase de etapificación o diagnóstica, porque presentan alguna alteración susceptible de rehabilitación que nos piden apoyo. Aun cuando no es estrictamente prehabilitación, pero sí hacemos un ejercicio, una pauta, más que una pauta, un tratamiento de ejercicio kinésico bastante específico cuando nos han pedido en pacientes que son candidatos a trasplantes, para que lleguen en buena preparación a la cirugía, que en el fondo eso sería una prehabilitación prequirúrgica. En cuanto al cuidado activo, es decir, mientras están en tratamiento, obviamente aquí en oncología los tratamientos son largos, son muchas sesiones, ¿cierto? Que tienen un esquema oncológico de muchas fechas que tienen que ir cumpliendo. Entonces eso en general y principalmente se hace hospitalizado, pero también hay algunos niños que pueden estar en su casa, o en su casa de acogida, porque hay muchos que son de regiones, o en el lugar donde están con sus padres o tutores arrendando en Santiago, si son de regiones, y los vemos ambulatorios. Y en cuanto a la mantención-remisión, por otro lado, claro, tiene un componente más ambulatorio o de telemedicina los niños que son de regiones que hospitalizados. Y respecto a cuidados paliativos, como les decía, también está la unidad de cuidados paliativos en el hospital oncológico, y entonces hacemos acompañamiento, soporte cuando ellos nos solicitan en pacientes con etapas más terminales, o también apoyo en la parte alivio del dolor cuando se nos solicita. Brevemente un poco comentarles, no me quiero detener en esto porque luego son los profesionales ahí los expertos, pero las intervenciones que hacemos por área,
en general, y lo pongo aquí para que luego no se me olvide, porque en la población de niños, niñas, principalmente, ¿cierto? Las actividades tienen que tener siempre un componente lúdico basado en el juego para que funcionen las intervenciones. Entonces, en kinesiología en general, no es solamente esto lo que hacemos, pero es lo que quiero recalcar un poco. ¿Y por qué? Porque es lo que tiene mucha evidencia desde el punto de vista de la literatura actualmente. Hay mucha evidencia, ¿cierto?, en cáncer de adultos en general y los beneficios de la rehabilitación. Y el cáncer infantil está un poco empezando esa evidencia, pero como les decía, casi se está extrapolando los beneficios a población infantil. Y al respecto, por ejemplo, ¿cierto?, respecto al ejercicio, hay muchas publicaciones que comprueban que el ejercicio es seguro y factible de realizar en todas las etapas de tratamiento. Nosotros en la unidad, en casos especiales, se hace un ejercicio supervisado en dupla de enfermera kinesiólogo. Luego les voy a comentar un poco más de eso. Sí, a diferencia de los adultos, que en general está bastante establecido, incluso por condición de salud, por tipo de cáncer más bien, el tipo, la frecuencia, es decir, la estrategia FIT, que es la frecuencia, ¿cierto?, de ejercicio, la intensidad de el tipo de ejercicio y el tiempo que se realiza. No hay evidencia aún en niños de esto. Y intentamos, y es bien importante, incentivar la mantención al alta de este ejercicio. Que no siempre se logra, ahí la evidencia habla de que en general no siempre se logra. En realidad nosotros no hemos hecho un estudio específico de eso, pero debiéramos fijarnos. Y el otro que quiero recalcar, porque además en la unidad tenemos kinesiología de piso pélvico y que en los pacientes oncológicos principalmente tienen un apoyo cuando hay alteraciones por alguna alteración neurológica, ¿cierto?, de vejiga o intestino. Respecto a la terapia ocupacional, un poco esto de mantención, estimulación, ¿cierto?, lo que hablaba no solo de rehabilitación, sino también de habilitación. Hay niños que debutan con su cáncer y ya son niños que arrastraban, obviamente, alguna otra alteración del desarrollo psicomotor. Entonces, a veces ya vienen retrasados. Por otro lado, sabemos que sobre todo la hospitalización prolongada per se nos retrasa el desarrollo psicomotor, entonces eso estamos siempre interviniendo. Todo lo que tiene que ver con las habilidades tanto sensoriomotoras como visomotoras, todo lo que tiene que ver con los apoyos, entrenamientos o acondicionar, ¿cierto?, algunas actividades de la vida diaria para el niño o adolescente, ya sea básicas o instrumentales, según cómo estén. El apoyo en posicionamiento, que tiene que ver principalmente con los niños que están más complejos, de más gravedad o más encamados. La provisión de ayudas técnicas y todo lo que tiene que ver con eso, ¿cierto?, desde tomar medidas, indicar, se va conversando con el médico tratante eso. El aspecto cognitivo y el aspecto social, principalmente con los padres. Respecto a fonoaudiología, gran tema, el tema de la rehabilitación de la deglución en los niños oncológicos. Bueno, en general es de las intervenciones que más se hacen de la rehabilitación de la deglución, me refiero en la URAC en pacientes hospitalizados, pero es una gran relevancia en pacientes oncológicos porque sabemos que también los tratamientos, principalmente, ¿cierto?, los quimioterápicos, provocan náuseas y vómitos que a veces pueden derivar en un rechazo alimentario, que sin ser necesariamente una disfagia, pero ahí también hay un alto componente de apoyo de parte de nuestros fonoaudiólogas en el manejo de esto, y ojalá en el evitar que esto suceda. Y por otro lado, también es importante porque cuando las alteraciones son más severas, a través de fonoaudiología podemos sugerir, ¿cierto? Y sugerimos al equipo tratante oncológico la posibilidad, por ejemplo, de una gastrostomía cuando ya la vía oral de alimentación no es suficiente o no es segura.
Bueno, lo que tiene que ver con estimulación del lenguaje y habla, ¿cierto? Que puede ser, como les decía, con el desarrollo psicomotor también, que ya tengan cierta alteración previa al diagnóstico, algún retraso del lenguaje, por ejemplo, y también por algún efecto de los tratamientos o del cáncer en sí. Lo comunicativo, la terapia oral motora, esto me refiero un poco también a las parálisis faciales que pueden ser derivadas de algunos cánceres o de sus tratamientos principalmente quirúrgicos, ¿cierto? Y el apoyo también en el lado cognitivo. Destacar el papel de la enfermera URASI, porque la verdad es que como organización de la URASI es fundamental, por lo que les comentaba yo de lo de la continuidad del cuidado, y específicamente la enfermera que nos apoya en oncología hace muchas más cosas, pero eh, quise recalcar un poco el apoyo en posicionamiento, y no solo el posicionamiento en sí, sino que las enfermeras se hacen una vigilancia bastante activa, en coordinación, por supuesto, con las enfermeras de piso, de área, de la pesquisa y prevención de las lesiones por presión. También, y eso obviamente pacientes que también están en peor condición. El apoyo en las terapias de pacientes de alto riesgo, que es lo que yo les comentaba, que se hace terapia supervisada en pacientes que son con mayor fragilidad, principalmente hemodinámica, por ejemplo, y entonces sabemos que muchas veces un paciente oncológico por problemas nutricionales, baja de peso, o incluso a veces quedan algunas secuelas desde la quimioterapia, que pueden tener un compromiso cardiovascular, por ejemplo, ¿cierto? Entonces esos pacientes no decimos que no pueden hacer ejercicio, por supuesto son pacientes que están controlados también por otros especialistas, pero hacemos un ejercicio que se va supervisando, se va viendo los parámetros, cómo están los signos vitales, y también obviamente si están, por ejemplo, pacientes conectados todavía con vías venosas, con catéteres centrales, con cosas que son más complejas, y las enfermeras nos ayudan para que no nos pase ahí algún mal rato con esas cosas. Y como les decía también, la coordinación general que nos apoya en el seguimiento. La enfermera específicamente de oncología, por ejemplo, nos avisa el paciente se va de alta, cuánto tiempo va a estar fuera, tanto, entonces lo seguimos viendo mientras tanto ambulatorio, o el paciente se va a su región un tiempo, o el paciente se volvió a hospitalizar porque le toca nuevo esquema oncológico, etcétera. En cuanto, bueno, a las labores del médico, aparte, bueno, de prescribir y estar ahí a cargo con el equipo de las indicaciones oncológicas, por supuesto, participamos, y como les decía, esto de la búsqueda activa de pacientes que sean subsidiarios de rehabilitación, lo hacemos a través de participación de las reuniones clínicas con que son de la unidad de hemato-oncología, que nos han invitado a participar. Participamos cuando podemos en las entregas de turno que se hacen diariamente, y nos vamos enterando y vamos aportando también lo que necesite algún paciente determinado. También en los comités oncológicos que se hacen en general, como ahora todo se hace por Zoom, es más fácil participar en todo, si se tiene el tiempo, y hacemos las evaluaciones tanto hospitalizados como ambulatorios de forma preferente. Y esto quiere decir, un poco para el que entienda también, con sobrecupo muchas veces si es necesario, sobre todo los pacientes que son de regiones en que les damos la preferencia de si ese paciente, por ejemplo, está ya en una etapa de seguimiento, de mantención, y tiene que venir a Santiago algo, tratamos de hacer coincidir, ¿cierto?, ese control con el control del oncólogo para que no tengan que estar viniendo más veces a alguna atención que requiera. Hacemos, como les decía, igual como en paliativos, colaboración cuando es necesario para control del dolor y otros síntomas. Nosotros en la unidad tenemos toxina botulínica, que lo usamos para muchas patologías, por supuesto, en general de índole o corte neurológico, y también hay niños oncológicos que requieren la infiltración con toxina y se les hace. Tanto ambulatorio como hospitalizado también.
por supuesto, la prescripción de ayudas técnicas, que eso lo hacemos con acuerdo con el terapeuta ocupacional cuando no necesitamos alguna en especial. También hacemos un apoyo en la coordinación de la red. Respecto a la coordinación de la red, hay que decir que la verdad es que no la tenemos del todo establecida, protocolizada, pero en general hay algunas áreas en las que sí derivamos o pedimos apoyo a la red en general, que son las que les comento ahí. Bueno, el Hospital Roberto del Río, nuestra unidad específica o la unidad también de hemato-oncología, que también tiene psicólogos, no hay especialistas en neuropsicología. El hospital tiene neuropsicólogos que dependen de la unidad de neurología, pero una lista de espera muy larga. Entonces, en general, desde que la URASI tomó un poco la rehabilitación de hemato-oncología del hospital, cuando hay alteraciones que son principalmente ciertos los tumores del sistema nervioso central que quedan seculados con esto, derivamos a la Fundación Nuestros Hijos, porque la Fundación siempre ha estado en continuo apoyo al hospital respecto a cáncer, ¿vale? Y el cómo derivamos, la verdad es que es a través del médico tratante oncólogo, pero sí lo que hacemos desde que hemos intentado ordenar un poco este cuento es nosotros como URASI hacemos un informe que acompaña la derivación. Y también cuando ha sido necesario o por algo específico comunicarnos con el colega, el fisiatra de allá, para ponernos de acuerdo en algunos tratamientos o algunas solicitudes. Lo mismo pasa con lo de la provisión de ayudas técnicas, que nosotros en general desde la URASI las solicitamos por el programa Chile Crece Más, ¿cierto? Que está centralizado, derivamos al Instituto Nacional de Rehabilitación Pedral y Reserva para esas solicitudes, también a Teletón si son niños mayores y también a Teletón Regiones cuando son niños de regiones y ya sabemos que van a estar allá o un tiempo largo o ya se van en etapa de mantención y van a volver a sus casas y si quedan secuelas hacemos esas derivaciones. También, por supuesto, cuando estos mismos niños hay que derivarlos a sus hospitales de origen o a sus centros de origen, también apoyamos haciendo más bien un informe, un certificado que diga un poco lo que se estaba trabajando y con eso ellos puedan acceder a la rehabilitación. No tenemos un protocolo, como les digo, de ninguna de estas coordinaciones, pero en general tampoco nos ha ido mal, pero es así como lo hacemos. Y también algunas situaciones que tienen que ver con la inclusión, con la socialización o con el volver a hacer algunas actividades interesantes. Y en eso, por ejemplo, destacar que hemos hecho algunas derivaciones también al Instituto Pedral y Reserva al tema de deporte adaptado, incluso en pacientes oncológicos. Aquí para mostrarles un poco, la URASI, como les dije, no tiene más de 6 años de funcionamiento y ha sido un trabajo de, no solo con oncología, sino con todo el hospital, un poco de que hasta este tiempo el hospital no tenía fisiatras, casi no tenía profesionales de rehabilitación, había muchas cosas que enviaban finalmente fuera o Teletón. Entonces, ha sido todo un trabajo, ¿cierto?, de que el hospital, sus componentes profesionales reconozcan y entiendan para qué está la unidad y la rehabilitación misma. Entonces, ha habido en general una cierta estabilidad en los últimos años, ¿cierto?, de las interconsultas. Estos solamente son interconsultas que nos hacen desde hospitalizados. Las interconsultas del hospital se hacen a la URASI, pero eso significa primero que tiene que ser evaluado por médico y luego el médico deriva a los otros profesionales de la unidad si lo requieren. Y como vemos, en general se ha mantenido más o menos estable, pero considerando, y como dice ahí, es más o menos lo representa oncología el 10% de las interconsultas de atención cerrada, más o menos el 10% de los pacientes que vemos de todo el hospital. Pero no es tan malo si consideran como les decía, que es un hospital que en general ve muchos pacientes de alta complejidad.
Entonces, finalmente, lo que más vemos son unidades de pacientes críticos, las UCI, la UTI, y también como somos referentes de otras unidades de alta complejidad como lo neuroquirúrgico, el politrauma, gran quemado, plástica, etcétera, no deja de ser un buen porcentaje, este 10%. En cuanto a las atenciones realizadas por los otros profesionales no médicos, les puedo comentar de que de todos modos hemos tenido un avance comparando solo lo que llevamos del 2023, bueno, no queda tanto año, y comparar el año pasado, ¿cierto?, en cómo han aumentado las atenciones tanto de fonoaudiología, de terapia ocupacional, y el que se lleva siempre la mayor parte de las atenciones, porque también hay un componente no solo motor, sino también respiratorio, y esos son los kinesiólogos que hacen muchas atenciones en general en el hospital. Entonces, ya estamos medio terminando. Como desafío, luego de hacer este tipo de presentaciones, uno se mira un poco, ¿cierto? Reflexiona y podemos decir que en general hemos logrado movilizar y rehabilitar, ¿cierto?, a los pacientes complejos que tiene el hospital. A veces en el día a día uno se olvida lo complejos que pueden ser los pacientes del hospital, pero lo son. Pero también hay que decir que no tenemos una plena integración al equipo oncológico. ¿Y eso por qué? Porque en la literatura de lo que habla actualmente, y bueno, hay que decir en hospitales que llevan muchos más años haciendo no solo rehabilitación, sino específicamente rehabilitación oncológica, es que quién debiera ser atendido o evaluado por rehabilitación oncológica, ellos dicen todos los pacientes, el 100% de sus ingresos. Hay hospitales que dicen eso. Entonces, acá no pasa eso. No les sabría decir cuál es el porcentaje, pero yo hoy día, por ejemplo, pensaba de los que hay a día de esta semana hospitalizados en oncología, yo creo que estamos viendo más o menos la mitad de los niños que habían hospitalizados hoy, por ejemplo, sacando un poco las cuentas. Entonces, el desafío sería obviamente aumentar esta cobertura específica de rehabilitación oncológica, y para eso requerimos sensibilizar y seguir sensibilizando los equipos, sobre todo de hemato-oncología. En cuanto a, yo diría que más que la efectividad de la rehabilitación es la seguridad, porque por ahí va un poco el miedo de los tratantes. Y eso se sabe y se ha escuchado y se ha conversado. Y por otro lado, porque ya les mostré que no tenemos un protocolo ni nada respecto a cómo nos coordinamos con la red, eso habría que mejorar. Y ya para finalizar entonces, algunas conclusiones. Bueno, les tengo que decir que la rehabilitación oncológica es una estrategia fundamental en la atención de los pacientes con esta condición de salud. Y que sabemos que en toda la trayectoria de la enfermedad. También el insistir de que el equipo debe ser multidisciplinario y capacitado, y que es muy importante que exista una comunicación efectiva entre los equipos que tratan a estos niños, ¿cierto?, con cáncer, y los equipos de rehabilitación. Pero aun cuando esta estrategia es todo lo segura y recomendable que sabemos, aún no está del todo implementada en el hospital. Por lo tanto, la idea es que sigamos trabajando en mejorar la comunicación, generando una apertura, generando mayor presencia de la unidad. Yo creo que eso está bastante alto, pero aún así todavía quedan algunos miedos, y un trabajo sí más coordinado cuando haga falta. Eso sería. Bien, muchas gracias, doctora Ríos, por su muy completa presentación, por contarnos la experiencia que ha tenido Roberto y todo lo que quieren desarrollar también. Sí, el trabajo multidisciplinario que están realizando ahí también es muy importante y claramente va a ir en un beneficio directo en la atención de niños y niñas y adolescentes con cáncer. Así que no se olviden las personas que están conectadas, que pueden al final realizar algunas preguntas, así que nos pueden escribir estas consultas en el chat y nosotros se las vamos a transmitir a los exponentes. Y a continuación entonces dejo a Verónica Lobos, que nos va a contar sobre el aporte de la Subcomisión de Rehabilitación de PINDA.
Ahí estamos viendo la presentación. Ya. Todavía no está en modo pantalla completa. Sí. Ahí sí. ¿Sí? ¿Ahí Sí, sí? Ya, perfecto. perfecto. Ya, súper. Buenos días a todos, o sea, buenas tardes. Yo soy Verónica Lobos. Nos conocimos la semana anterior, hablando justamente de la subcomisión de rehabilitación. Y aquí vengo a darles una segunda pincelada sobre las necesidades de intervención del equipo de rehabilitación en pacientes con condiciones de salud asociadas a diagnósticos y o tratamiento oncológico pediátrico. Todo lo que les voy a mostrar ahora y les voy a ir contando está hecho efectivamente por una revisión de la subcomisión y que hemos trabajado durante todo este año para poder levantar información y poder también hacer un poco más conocida también la rehabilitación. Bueno, obviamente recordarles que el PINDA es el Programa Infantil Nacional de las Drogas Antineoplásicas del Ministerio de Salud desde 1988. Nosotros no pertenecemos al PINDA como subcomisión, pero sí somos personas que trabajamos en las distintos hospitales o centros PINDA y que nos preocupa la rehabilitación y cómo manejarla y trabajarla. Contarles nuevamente que los profesionales que estamos trabajando en la subcomisión de rehabilitación somos fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicólogos, médicos, fisiatras, neuropsicólogos y además de terapeutas ocupacionales de la red. La participación actual, activa de la subcomisión de rehabilitación, se participa a nivel de distintos hospitales, de distintas regiones y también de Santiago. Estábamos con participación activa del Roberto del Río, del Van Buren, del Ezequiel González Cortés, del Guillermo Gran Benavente, el Gustavo Frique, el Sotero del Río, el Hospital de Puerto Montt, el Hospital de Antofagasta, Fundación Nuestros Hijos, Instituto Nacional de Rehabilitación INRPAC, y además de representación de SLAU CEO. Como les comentaba la otra vez, efectivamente quizás no somos solamente centros PINDA, sino que también estamos trabajando codo a codo con fundaciones o centros que son para nosotros totalmente importantes en relación a la rehabilitación y trabajamos todos en pos a lo mismo, que en el fondo es mejorar la calidad de vida. Los documentos que hicimos durante este año, las dificultades de acceso a rehabilitación oncológica a niños, niños y adolescentes, condiciones de salud asociadas a diagnósticos y o tratamientos oncológicos pediátricos y necesidades de intervención del equipo de rehabilitación, orientaciones técnicas de rehabilitación integral para la intervención de niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de cáncer infantil, y además de glosarios de rehabilitación y cápsulas educativas y material audiovisual. En esta oportunidad vamos a hablar principalmente sobre el documento que nosotros confeccionamos, que se enfoca en condiciones de salud asociadas a diagnósticos y o tratamientos oncológicos pediátricos y necesidades de intervención del equipo de rehabilitación. Como aspectos generales, es importante considerar que el cáncer infantil es la primera causa de muerte infantil a nivel mundial, generando aproximadamente a 400.000 niñas, niñas y adolescentes que están afectados, y es uno de los principales causantes de generación de años de vida asociados a discapacidad según AMIS. Ya considerar que el 25% efectivamente de las muertes de niños y adolescentes son por cáncer infantil y que dentro de estos avisa el 34.1% es por leucemia y el 19% es por un tumor del sistema nervioso central. ¿Qué sucede? Que a partir de esto se han generado distintas estrategias a nivel mundial para poder promover en el fondo y favorecer la sobrevida. Y dentro de esas estrategias se generó Cure All, que tiene que ver con una estrategia que lo que apunta es al año 2030 tener una sobrevida del 60% de los niños niñas y adolescentes con cáncer infantil. Es sumamente importante, obviamente, comprender que cómo favorecen en el fondo esta estrategia y cómo lo quieren lograr, es generando el acceso y la implementación a la infraestructura y los programas de atención multidisciplinaria, garantizando obviamente la rehabilitación de las secuelas propias del cáncer infantil, como también de las hospitalizaciones prolongadas y los tratamientos oncológicos. Es importante considerar que el cáncer infantil genera limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. La sobrevida y el desarrollo y en el fondo las secuelas también que se generan a partir del cáncer dependen mucho de cada uno de los países en los que en el fondo tengan estos niños, donde puedan
tratarse y además donde puedan rehabilitarse. Considerar que la sobrevida actual en los países pobres es de un 20 a un 30% y en cambio en los países ricos es de un 80% de niños y niñas con cáncer infantil, ¿ya? En Chile es aproximadamente del 78%, entonces estamos bastante bien en relación a la cooperación mundial. ¿Cuáles son las condiciones de salud asociadas a cáncer infantil que están en general por mayor prevalencia que nosotros hemos observado? Alteraciones en habilidades adaptativas, alteraciones musculoesqueléticas, dolor, fatiga relacionada al cáncer, lesiones seculares del sistema nervioso central, neuropatía periférica, riesgo de desarrollo psicomotor, trastornos de la alimentación y de la deglución, trastornos del lenguaje, habla y comunicación, además de trastornos neuroconductuales y déficit cognitivo. En relación a las alteraciones en habilidades adaptativas, importante considerar las habilidades adaptativas como capacidades, conductas y o destrezas que una persona debe adquirir para poder desempeñarse o desarrollarse en su entorno. Estas habilidades van a tener relación con las habilidades motoras, de procesamiento, interacción social, etc. Y van a generar una modificación en la vida de un niño y adolescente con cáncer infantil. ¿Por qué? Porque van a haber restricciones ambientales, restricciones a nivel psicosocial, por un tema de motivación, la vinculación con los amigos, las amistades, las familiares, aspectos físicos, la debilidad, el dolor, la fatiga, aspectos emocionales, etc. ¿Qué sucede? Que todo esto va a afectar a nivel de las actividades básicas de la vida diaria, las actividades de la vida diaria instrumentales, el juego, el ocio, la ocupación y obviamente también en relación a la educación y el trabajo. La restricción de su participación, independencia y autonomía es lo que en el fondo tiene que ser un eje, ¿ya? El juego. El juego es una de las principales herramientas de intervención. ¿Por qué? Porque los niños están jugando. Es el área de ocupación más importante para todos los niños y niñas y adolescentes, que proporciona disfrute, entretención, diversión, permite adquirir nuevas destrezas, adquirir nuevos conocimientos y también explorar, ¿ya? Por lo tanto, para nosotros debe ser nuestra principal herramienta. Y es lo que nosotros también tenemos que promover en todo niño, niña y adolescente que tenga un cáncer infantil, ¿ya? Es necesario promover los distintos contextos, tanto hospitalizados como en los niños ya ambulatorios, y porque permitimos también detectar nuevas dificultades, poder comprender y preparar también las intervenciones. Dentro de los riesgos del desarrollo psicomotor, tenemos que considerar el desarrollo psicomotor como un proceso que es continuo, que es la adquisición de nuevas habilidades en las distintas áreas, lenguaje, motora, manipulativa y social, y que permiten entonces una progresiva independencia y adaptación al medio. Y el desarrollo psicomotor va a depender efectivamente de un sistema nervioso central que vaya madurando, ya también de los órganos de los sentidos y de un entorno que sea psicoafectivo, que sea adecuado y estable. Considerar obviamente que los niños que tienen un cáncer infantil o los niños también que están hospitalizados tienen algún riesgo también de alteración en este desarrollo psicomotor. Pero en el caso de los niños con cáncer, cáncer infantil, se ve mucha alteración, principalmente entre los 13 y los 18 meses post-diagnóstico, y que va a afectar principalmente las áreas de desarrollo del lenguaje, de desarrollo motor, desarrollo social sensorial y cognitivo. ¿Por qué se va a ver afectado? Porque hay dolor, porque hay anemia, porque hay fatiga relacionada al cáncer, porque hay hospitalizaciones prolongadas, porque hay mucho asistencialismo también hacia los niños, por aspectos psicosociales, aspectos cognitivos, ambientales, emocionales, regresiones o pérdidas también de hitos del desarrollo psicomotor en niños, niñas y adolescentes con tumor sistema nervioso central, etc. Importante considerar este tema de las hospitalizaciones prolongadas. Muchas veces el desarrollo de psicomotor se ve estancado y en el fondo vemos merma por hospitalizaciones prolongadas. Por lo tanto, debemos trabajar. Si bien nosotros no podemos prevenir el diagnóstico oncológico, sí podemos favorecer y estimular el desarrollo psicomotor. ¿Ya? Favorecer en las distintas etapas y en los distintos contextos. Y es por eso que necesitamos profesionales especializados y que se sitúen en los distintos lugares y tiempos de los niños. Otra de las alteraciones importantes que se ven dentro de los niños con cáncer infantil son las alteraciones en la alimentación y en la deglución.
¿Qué vamos a entender como alteración de la deglución y de la alimentación? Son alteraciones que pueden impactar en la seguridad de la vía aérea, en la eficiencia de la ingesta de los nutrientes, en la eficacia, en la confortabilidad y en el disfrute también a la hora de comer, de tomar algún alimento, o sea, de tomar algún alimento o beberlo, y además en la ingesta de los medicamentos, ya incluso de su saliva. Sus causas pueden ser múltiples, pueden ser médicas, pueden ser fisiológicas, pueden ser por distintos desafíos a nivel de procesamiento sensorial, alteraciones del desarrollo, comportamentales, conductuales, pero en los casos de cáncer infantil se ven mayormente asociados también por tumores sólidos. En el caso de los tumores del sistema nervioso central, tumores de fosa posterior, se asocian mucho a trastornos de la deglución neurogénico. Los tumores sólidos que afectan al tracto aerodigestivo causan gran parte de los trastornos de la deglución mecánica y van a generar distintos síntomas y signos a los que podemos estar muy alerta. Pueden generar alteraciones en las distintas etapas de la deglución, desde el cómo yo en el fondo me anticipo hacia un alimento a cómo yo en el fondo degluto, lo manejo en mi boca, lo manejo a nivel faríngeo y además llega al estómago. Puede haber disminuido el control motor oral, alteraciones en la sensibilidad, reflejos orales patológicos, alteración de los reflejos protectores de la vía aérea, latencia de las respuestas deglutorias, disminuida excursión de complejo hialoringio que en el fondo nos va a alterar esta deglución, signos de penetración, aspiración a la vía aérea, cialorrea anterior a posterior, ineficiencia, ineficacia, inseguridad y disconfort en la hora de la alimentación y de la deglución. El grado de severidad va a ser variable y comúnmente van a requerir en algún momento alguna vía alternativa de alimentación, ya puede ser una sonda nasogástrica o una gastrostomía, dependiendo en el fondo también de las condiciones y la seguridad y la eficiencia de la alimentación. ¿Ya? Secuelas, es importante también considerar que dentro de los trastornos de la alimentación y de deglución también pueden estar generados hasta por secuelas orales que van a ser parte de los tipos de tratamiento, ¿ya? Secuelas que tienen que ver, por ejemplo, con mucositis, serostemía, sensibilidad dental, digeusia, trismus, etcétera, o, por ejemplo, incluso desarrollo y crecimiento craneofacial alterado, y que van a estar relacionados también con procesos que van a depender por las quimioterapias, por ejemplo, un 10% de las quimioterapias por mantención o por mantenimiento tienen alguna de estas complicaciones, el 40% en las quimioterapias que son intensivas, en los transportes de precursores hematopoyéticos hasta un 80% y en la radioterapia de cabeza y cuello hasta un 100% de los pacientes incluso puede presentarla. Ya considerar obviamente que hay efectos secundarios de la radioterapia, algunos pueden ser permanentes y con menor porcentaje de recuperabilidad entre los 4 y 12 meses de post-radioterapia. Otro de los aspectos importantes es el ARFI, ¿ya? Que comúnmente lo conocemos como un trastorno de selectividad o restricción de la ingesta de alimentos y que se ve cercana a un 30-36% en los niños y niñas adolescentes oncológicos. Y esto sucede muchas veces también porque hay rechazo a este tema de la alimentación y pasa mucho porque hay molestia, hay sensaciones de malestar, hay modificación también del sabor en cavidad oral, hay mucositis, hay mucha en relación como al dolor que genera esta alimentación, por lo tanto yo no quiero comer, ¿ya? Independiente si hay una causa, o sea, de la causa del trastorno de la deglución y además del ARFID, puede ser que vayamos a tener que recurrir a modificaciones ambientales, posturales, consistencia, de viscosidades, de temperatura, velocidad, no sé, cambios en el mobiliario, en el utensilio, y incluso algunas veces vamos a tener que seleccionar vías de alimentación que sean seguras y eficientes y que nos permiten la ingesta del alimento y el consumo del fondo de los nutrientes y la energía para continuar. Entonces, no es raro ver a estos niños con una sonda nasogástrica o una gastrostomía, incluso siendo niños que podrían comer por vía oral. Importante considerar que la alimentación también es algo de confort. Por lo tanto, consideramos que en los cuidados paliativos la alimentación también puede ser algo vital, ¿ya? Puede ser que esta alimentación, quizás muy supervisada por un fonoaudiólogo, muy supervisada en la ingesta, puede significar también mejorar la calidad de vida y aliviar los síntomas, ¿ya? Obviamente siempre esto hay que gestionarlo desde con alguna reunión con el equipo, visualizar costos y beneficios y ver si es que en realidad en estos periodos de quizás
fin de vida, sí podamos en el fondo dar un poco de alimentación sin perder el objetivo de confortabilidad. Trastornos del habla, lenguaje y comunicación se refieren a dificultades en la capacidad para comprender y expresar ideas, opiniones, necesidades básicas hacia su entorno, hacia su entorno. Esto va a imposibilitar o dificultar la participación y la inclusión en los distintos contextos y siendo muy perjudicial para el desarrollo integral de un niño. ¿Ya? Hay distintas causas. Dentro de esas causas podemos encontrar tumores del sistema nervioso central, tumores de cabeza y cuello, procedimientos quirúrgicos como no quirúrgicos, las quimios, los radios, entre otros, incluyendo también cosas ambientales, por ejemplo, las hospitalizaciones de larga estadía. Un niño que está hospitalizado de larga estadía, hablábamos previamente que podíamos tener igual alteraciones en el desarrollo psicomotor. Podíamos tener niños que en el fondo tienen menos posibilidades de comunicarse, de interactuar con el resto de sus pares, por lo tanto también tener dificultades. En relación a los tumores del sistema nervioso central, puede haber un deterioro del lenguaje, habla, comunicación, previo al tratamiento, ¿ya? En este caso, cuando tenemos previo al tratamiento alguna de estas alteraciones, podemos hablar de que hay un alto predictor para un riesgo de mutismo cerebeloso post-cirugía, el cual, post la remisión, podría evolucionar hasta en un 98,8% en casos de disartria, alterando los procesos motores básicos del habla. Si bien los tumores de fosa posterior, que son los que más vemos nosotros en relación a los tumores del sistema nervioso central, van a estar más vinculados con una disartria que va a estar más atáxica, podemos incluso ver disartrias que son muy mixtas, sobre todo en los inicios del proceso. En relación al cáncer, cabeza y cuello, puede haber compresión del nervio facial, pueden haber fibrosis cutáneas musculares, estomía de geusias, las mucositis, las urinofagias, las radiodermitis, que pueden afectar tanto a la deglución como también, además, afectar el habla y la voz. Y las secuelas de quimioterapia, hay que considerar que hasta un 50% de los pacientes que son tratados con cisplatino pueden generar alguna autotoxicidad y por lo tanto generar afectación a las vías auditivas y del lenguaje que está en desarrollo. Por lo tanto, por esta hipoacusia que podemos tener por un proceso, por un tratamiento, podemos generar esta dificultad. Las hipoacusias sensorioneurales pueden ser moderadas, severas, profundas y que van a generar obviamente un deterioro significativo de las funciones intelectuales, globales, el lenguaje, la lectura y análisis incluso matemático. Secuelas de radioterapia, los cambios neuropatológicos, radionecrosis, cambios en la densidad de la materia blanca y calcificaciones, incluso la atrofia cerebral, que ocurren hasta entre unos 6 meses e incluso hasta 20 años post-radioterapia, y que pueden afectar distintas áreas relacionadas con la comprensión, la expresión y las habilidades sociales, conductuales, entre otras. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Y obviamente es importante la intervención que sea oportuna, temprana, considerando el desarrollar y potenciar y o restaurar la capacidad de comunicarse con el resto y con su entorno, ya sea de una forma no verbal como de una forma verbal. Considera la necesidad de un sistema de comunicación aumentativa alternativa si es necesario, la cual pueda brindar mayor inclusión con sus medios. Los trastornos neuroconductuales y déficit cognitivo, desde el inicio de la enfermedad, los niños presentan ansiedad y sentimientos de depresión, ¿ya? Es importante que consideremos que la comprensión y la conciencia de la enfermedad va a depender también de la edad que tiene el niño y niña y adolescente al ser diagnosticado, pero además de cuánto tiene acceso a esa información. ¿Qué va a generar? Miedo, incertidumbre, ansiedad de separación. ¿Ya? Esto lo podemos ver por distintas lesiones también que pueden provocar cambios conductuales, por ejemplo, las cirugías, los tumores, los tratamientos. Y en el caso, nuevamente conversamos del tumor de fosa posterior, pueden haber síndromes cognitivos afectivos que incluyen también déficit en las funciones ejecutivas, planificación, secuenciación y las funciones visoespaciales del lenguaje. Son niños que efectivamente probablemente quedan un poquito más frontalizados, la memoria verbal y la regulación efectiva pueden estar con dificultad y pueden generar irritabilidad, apatía, desinhibición, incluso planeamiento afectivo. Generalmente se ve fatiga, vamos a hablar después de la fatiga relacionada al cáncer, pero se ve mucha fatiga, problemas de concentración y dificultades en relación a la adaptación. En relación, entonces, a esto, hay una mayor dificultad en el desenvolvimiento de las actividades de la vida diaria.
ya sea en la casa, en los distintos contextos, en el ambiente escolar, en relaciones interpersonales, incluso en las distintas ejecuciones de actividades que antiguamente eran de su interés. Es por esto que nosotros como equipo de rehabilitación tenemos que trabajar desde la intervención con el objetivo de disminuir el déficit, pero promover también que el niño alcance los hitos del desarrollo necesarios que le permitan participar, que le permitan incluirse y que le permitan en el fondo volver a desarrollarse en este contexto y que sea de la forma en que en el fondo le corresponde también por la etapa de desarrollo. En cuanto a las alteraciones musculoesqueléticas, que pueden ser consecuencias del cáncer, cirugías o tratamientos también antineoplásicos. En general pueden verse las amputaciones, que hay que generar una reeducación también de las funciones. Puede ser que tengamos que trabajar en relación indicar o empezar a utilizar prótesis en las distintas edades, la prehabilitación también psicomotriz, etcétera, la osteopenia por pérdida de la masa ósea, la espasticidad por la rigidez muscular, las alteraciones posturales, las limitaciones de los rangos articulares, puede haber atrofia, pérdida de la fuerza, osteoporosis, osteonecrosis y sarcopenia. En este sentido, lo que nosotros vamos a buscar es, obviamente, una detección temprana, su intervención precoz, para, en el fondo, disminuir los efectos asociados que generan esto, utilizar un enfoque de intervención que sea integral, se tiene que trabajar en equipo, énfasis en la funcionalidad y, obviamente, también en la actividad y en la participación e inclusión en los distintos contextos del niño. Trabajar el posicionamiento, la conservación de la energía, la movilización adecuada, y gestión también de las ayudas técnicas. Dolor. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un daño tisular real o potencial en los tejidos o descrito en términos de dicho daño. Esta es la definición de dolor por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. ¿Ya? ¿Qué pasa con el dolor oncológico? Está causado, obviamente, otra vez por la enfermedad o por sus tratamientos. Se ha estimado que en revisiones bibliográficas se estima que hasta el 62% de los niños y niñas y adolescentes que tienen cáncer infantil o están ya acusando desde la enfermedad o por su tratamiento tienen un 62% de dolor. ¿Ya? Entonces es algo de alta prevalencia y genera deterioro y genera en efecto un impacto en la calidad de la vida y los niños y niñas y adolescentes lo refieren incluso como uno de los peores síntomas de la enfermedad. En este dolor oncológico, la percepción del dolor, en la percepción del dolor van a influir distintos factores, factores físicos, sociales, emocionales, factores ambientales, psicológicos, culturales, entre otros. Pero siempre va a estar vinculado a un impacto que es multidimensional. Puede generar angustia, disconfort, depresión, ansiedad, alteraciones del sueño, adherencia a tratamientos que van a ser muy fluctuantes, discapacidad física, bajo rendimiento académico, disminución, capacidad de concentración, y que todo esto también se va a traducir en dificultad también en lograr los objetivos de la rehabilitación. Si tenemos un niño que está con dolor, es muy probable que en el fondo no podamos trabajar. Entonces, como en el fondo con el enfoque de los objetivos como tal que tenemos nosotros. Pero el dolor oncológico también se puede trabajar desde la rehabilitación. Entonces, tenemos que estar alerta a la evaluación del tipo de dolor, el impacto sobre la funcionalidad, el desarrollo de la intervención y cambios durante también las etapas del cáncer. Hay distintas formas para el manejo del dolor, que ya sean farmacológicos como no farmacológicos. Dentro de los farmacológicos, efectivamente hay desde los analgésicos hasta los opioides. Y dentro de los tratamientos y los manejos no farmacológicos, por el equipo de rehabilitación se pueden utilizar terapias cognitivas, terapias conductuales, terapias físicas, técnicas de distracción, imaginería, hipnosis y musicoterapia, técnicas de respiración y de relajación, aromaterapia, masoterapia, estimulación eléctrica transcutánea, ejercicios, entre otros. Fatiga relacionada al cáncer. Es la sensación angustiante, persistente y subjetiva de cansancio o agotamiento físico, emocional y o cognitivo, relacionado con el cáncer o con el tratamiento del cáncer que no es proporcional a la actividad física reciente y que interfiere en el funcionamiento habitual. Es el síntoma más común desde el diagnóstico hasta el fin de vida, con o sin finalización del tratamiento.
Se estima, y es muy variable la evidencia, que se estima que entre un 36 hasta un 93% de los niños, niñas y adolescentes con cáncer presentan fatiga, entre un 70 y un 100% cuando están con un tratamiento de quimioterapia, y las causas y los mecanismos no están completamente identificadas, por lo tanto es más difícil en el fondo también trabajar. Sí se ha observado que hay una contribución fisiológica como psicosocial y va a estar relacionada con dolor, con la angustia, anemia, trastornos del sueño, deficiencias nutricionales, efectos secundarios de los medicamentos, reducción de la actividad. En general vamos a tener niños que van a ser niños que van a estar mucho más fatigados, pero también no quieren hacer muchas cosas por esto. Pero se ha visto que, en el fondo, una de las mejores intervenciones podría ser incluso el hacer actividad física. Va a generar aumento de los síntomas de depresión, menor movilidad de los sobrevivientes del cáncer infantil y va a mejorar con el tiempo post-tratamiento oncológico. Entonces, ¿cómo podemos evaluar también con distintas pautas? El inventario breve de fatiga, podemos utilizar la escala de la fatiga multidimensional PET-QL y también trabajar, o sea, para la terapia, trabajar y tratar desde, considerando obviamente que en tratamientos agresivos y seguimientos a largo plazo o fase terminal, podemos trabajar desde lo farmacológico como lo no farmacológico y desde lo no farmacológico que tiene relación también con la rehabilitación, el aumento de la actividad física, intervenciones psicosociales, la terapia cognitiva, atenciones en amplio sentido y consultas nutricionales. El ejercicio tiene un gran efecto sobre o sea, la fatiga relacionada al cáncer y efectos positivos sobre la depresión y los trastornos del sueño. Más ejercicio significa menos fatiga relacionada al cáncer. Las secuelas, o sea, lesiones secundarias del sistema nervioso central, vamos a encontrar por tumores cerebrales que van a comprender un 20-25% de las neoplasias malignas pediátricas, los tumores sólidos son los tumores sólidos más comunes de la infancia, y los síntomas van a estar dados por una invasión local, por un efecto masa, por la compresión que se genera en las estructuras adyacentes, por un aumento de la presión intracraniana. Muchas veces en estos niños van a tener que necesitar válvulas derivativas incluso. Variaciones de los síntomas dependiendo obviamente del tipo de tumor, por la ubicación, por el tamaño, por la edad también que tiene el niño al momento del diagnóstico y las modalidades de tratamiento. ¿Cuáles van a ser entonces estas síntomas por ubicación? Van a depender. Si son hemisféricas, podemos encontrar signos neurológicos localizados, debilidad muscular, alteraciones sensitivas. Si son cerebelosas, cambios progresivos en la marcha, nistagmo, ataxia, trastornos del habla, de la deglución. Y en relación si la ubicación es en tronco cefálico o hay una compresión de este, podemos generar parálisis progresiva de los nervios craneales, alteraciones en centros respiratorios de la deglución, alteraciones difusas como hidrocefalia, y en cualquiera de estos pudiese haber alteraciones también como la epilepsia. Los efectos adversos, encontramos los efectos adversos asociados también a las distintas tratamientos. Si es por quimioterapia, hay cambios de la barrera hematocefálica, hay una desmielinización, hay un enlentecimiento en el procesamiento cognitivo. Cuando hay radioterapia, lo que sucede efectivamente es que hay un daño a nivel de tejido cerebral y de los tejidos aledaños, y que se va a inhibir la renovación, la proliferación y la diferenciación a nivel celular en el hipocampo, y eso va a generar también un deterioro cognitivo. Se estima que el 28,5% presenta una caída del CI de 10 puntos a los 6 años y del 25% un riesgo de CI menor a 90. En relación a la resección quirúrgica, el tratamiento principal para la mayoría de los tumores cerebrales de forma primaria va a ser la reducción de la carga tumoral, justamente por esta resección quirúrgica, y que puede generar déficit y efectos a largo plazo multifactoriales y dependiendo de su localización y en el fondo de los daños también que puedan generarse a los tejidos adyacentes. En este sentido, el cáncer y sus tratamientos pueden producir manifestaciones temporales o permanentes por el daño al sistema nervioso central, y se evidencia y recomienda la intervención de la rehabilitación para la prevención, el diagnóstico, la rehabilitación y el seguimiento. En los casos de lesiones del sistema nervioso central, cualquier tumor en relación a este sistema, se sugiere incluso que se hagan evaluaciones previas al inicio del tratamiento y luego del tratamiento obviamente se continúa. Gran impacto en la prevención de futuras complicaciones va a tener efectos
esta intervención. En cuanto a la neuropatía periférica, vamos a entenderla como alteraciones a los distintos niveles de los nervios y pueden ser causadas por compresiones, infiltración tumoral, manifestación paraneoplásica, metabólica, toxicidad por las quimioterapias. Compromiso puede ocurrir en uno o muchos nervios periféricos y puede también afectar a distintos tipos de nervios sensitivos motores. ¿Ya? Entonces, provocando obviamente que la manifestación clínica sea muy variada. ¿Qué va a generar? Va a generar dolor, van a describirlo como una quemazón. Van a generar también alteraciones sensitivas, hiper o hipoestesia, aumento también en el riesgo de las lesiones. Va a haber debilidad muscular, puede ser progresiva o afectar incluso una función específica o producir debilidad generalizada. Alteraciones en la coordinación del movimiento, alteraciones en la marcha, mayor gasto energético, riesgo de caídas, lesiones asociadas a ellas, deformidad de las manos o los pies, alteraciones tróficas de la piel, pérdida de disminución de los reflejos osteotendinos, limitación de los rangos de movimiento, etc. Cuando están inducidas por quimioterapia, va a ser una de las causas más frecuentes en el fondo del compromiso nervio periférico, ya en los niños, niñas y adolescentes con cáncer. Sus síntomas van a ser variados, como lo contaba previamente, y su recuperación es súper variable también. Va a depender de las características de cada uno de los individuos, ¿ya? Y la evidencia de trabajo de rehabilitación está enfocada en mantener o recuperar la fuerza muscular, reacciones de equilibrio, entrenamiento en caídas, manejo de dolor, prescripciones de órtesis y ayudas técnicas, entre otros. Para finalizar, quiero en el fondo como redondear un poco el tema de la rehabilitación en oncología. El equipo rehabilitador efectivamente va a definir un plan de tratamiento integral con los objetivos terapéuticos que van a ser consensuados también con los niños, niñas y adolescentes y la familia. ¿Ya? Es súper importante considerar a las familias y al niño en saber también qué es lo que quiere lograr y qué es lo que preocupa un poco más. Realizar en el fondo intervenciones para la prevención del daño, del deterioro de las fases agudas, así como también optimizar, mantener la capacidad y el funcionamiento en las etapas postagudas y a largo plazo. Y las disciplinas, las disciplinas que participan se complementan y trabajan de manera integral en pro del logro de estos objetivos terapéuticos. Por otra parte, vamos a hacer una participación activa y un acompañamiento terapéutico en las distintas etapas, ya sea desde la sospecha, el diagnóstico, el tratamiento, los contextos sociales, el contexto familiar, escolar, comunitario. Debemos ampliar las redes, debemos también coordinarnos con estas distintas redes. ¿Ya? Trabajar en pos de la rehabilitación integral y vamos obviamente incluyendo también las etapas de cuidados paliativos para favorecer la comunicación que también sea funcional en relación al contexto completo de la rehabilitación, desarrollando educación de la familia, planes de intervención que sean directos, indirectos y acompañamiento. No olvidemos que la rehabilitación oncológica también tenemos que, y como en todo el tipo de rehabilitación, tenemos que incluir al cuidador y al padre como un ente rehabilitador. Conclusiones. El aumento de la sobrevida de los niños, niñas y adolescentes con cáncer infantil está asociada también a una alta prevalencia de la situación de discapacidad, secuelas agudas y crónicas, lo que restringe su participación en los distintos contextos. Necesitamos actualmente evaluaciones estandarizadas, trabajos integrales, trabajar de forma integral, aumento de los equipos de rehabilitación integrales y altamente calificados. Ampliemos los centros de rehabilitación a lo largo de Chile, que no podemos seguir centralizados en relación al tratamiento y a la rehabilitación. Derivaciones oportunas, lo antes posible. Siempre podemos hacer algo, siempre podemos en el fondo trabajar sobre algo que pueda ayudar a mejorar la calidad de vida. La cobertura GES, rehabilitación independiente del tipo de cáncer. Veamos y consideremos las distintas etapas en las que se encuentre, veámoslas como un proceso mucho más amplio. La calidad de vida, bienestar psicosocial de un niño, niña y adolescente, su familia durante todo el proceso de salud y en las distintas etapas del ciclo vital. Este es el equipo que hemos estado trabajando, y mucho más del equipo en realidad, que hemos estado trabajando en relación a las distintas búsquedas de información, levantamiento de esta información, ejecución de distintos protocolos o de distintos documentos que nos puedan ayudar. Así que les doy muchas gracias a todos ustedes por tomar atención, por interesarse también en esto que es tan bonito como la rehabilitación oncológica. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, por tu presentación. Sabemos que la población que estamos viendo es muy heterogénea, por ende son muchas cosas
muchas posibles alteraciones las que podemos encontrar en niños, niñas y adolescentes con cáncer. Entonces, es un trabajo muy difícil tratar de condensar estas posibles alteraciones y poder mostrarlas también. Así que muchas felicitaciones y muchas gracias por tu presentación. Vamos a abrir ahora un pequeño espacio de preguntas para la doctora Marianela Ríos. De acuerdo a su experiencia en URASI, ¿cuáles son las necesidades de rehabilitación más críticas que pueden presentar los niños, niñas y adolescentes con cáncer y a la que centros que no tienen equipos especializados deberían enfocar su rehabilitación? Oye, es difícil decir eso cuando sabemos que finalmente en un paciente, en un niño, ¿cierto? Aparecen múltiples deficiencias relacionadas con esta condición de salud. Pero yo diría, como para empezar a armar equipos, ¿cierto? Bueno, es necesario que haya siempre un médico primero que detecte las alteraciones y también aparte de eso, muchas veces, me olvidé de ser tan explícita en eso, el pase de hacer algunas terapias que en ciertas ocasiones pueden estar contraindicadas por gravedad de la condición que presenta el niño, por otra intercurrencia, lo que sea. Pero como para comenzar a armar un equipo de rehabilitación básica, yo pienso que, bueno, el kinesiólogo o atenciones motoras en general no pueden faltar. En rehabilitación, un poco esto lo estoy respondiendo apoyado en lo que tiene más evidencia. Y bueno, fonoaudiología, yo diría, aprovechando que está la Vero también, desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver de deglución, que como les decía es un gran tema en esto, pero también el resto del equipo, terapeuta, y alguna figura del equipo que funcione un poco con este concepto de la continuidad del cuidado de los niños es muy importante. Bien, muchas gracias, doctora Ríos. Y también otra consulta, como el hecho de hacer búsqueda activa o de participar en las reuniones, como usted mencionó, que en el fondo les permite captar antes o en estadios más precoces a los niños, ¿cambia el outcome o mejora el outcome de los usuarios desde la rehabilitación? Principalmente por la precocidad que logramos con eso. Sí, finalmente es una cosa muy concreta como de decir un poco, nos gustaría ver este niño, nos gustaría evaluarlo. En general, siempre la respuesta del equipo de hemato-oncología es positiva y entonces nosotros los abordamos más prontamente. Nos fijamos harto en también detectar, por ejemplo, las hospitalizaciones que sabemos que van a ser más prolongadas. Entonces, obviamente, si empezamos a intervenir primero, vamos a mejorar finalmente los resultados. Bien, muchas gracias, doctora Ríos. Para Verónica, quisiera consultar si hay alguna forma directa en la que alguna de las personas que está presente acá se pueda comunicar con ustedes como subcomisión para recibir alguna asesoría en relación a la atención de algún usuario o si tienen alguna duda. Nosotros felices, por mientras les puedo dar mi correo, porque no tenemos un correo de subcomisión de rehabilitación, pero mi correo es veronica.lobosn@gmail.com. Quien tenga alguna necesidad, que quiera alguna, no sé, lo que necesiten en el fondo a nivel de rehabilitación, nosotros siempre vamos a estar abiertos a poder apoyar, a poder en el fondo también trabajar en conjunto. La idea es que se vayan sumando distintas personas a nivel de todo Chile que sean parte de estos centros para que podamos también trabajar en conjunto, levantar información, trabajar en estandarización tanto de las evaluaciones, de las intervenciones quizás, y en el fondo ir trabajando todos en conjunto. Yo creo que es súper importante que todos entendamos que nadie aprende, o sea, nadie sabe estas cosas desde el nacimiento, nadie sabe cómo trabajar con un equipo de rehabilitación oncológica, sobre todo, que es algo súper específico. Pero para eso también estamos nosotros los colegas que nos podemos ir ayudando, que nos podemos ir orientando, trabajando en equipo. Así que lo que necesiten, de verdad, cuenten con nosotros, escríbanos el correo y nosotros nos ponemos en contacto. Bien, muchas gracias, Verónica. Y una consulta que en realidad son dos en una. ¿Cuál es el rol que juega la familia en la rehabilitación de niños, niñas y adolescentes con cáncer? Y más o menos, de forma general, ¿cómo se estima que debería ser o por cuánto tiempo debería ser el seguimiento de un niño que ha pasado por procesos de rehabilitación?
Ya, en primer lugar, bueno, el rol de la familia es sumamente importante. O sea, siempre considerar que nosotros como profesionales de rehabilitación estamos por periodos cortos durante el día. Nosotros en los casos súper agudos, nosotros trabajamos incluso en todas las ingestas, por ejemplo, como fonoaudiólogo voy a hablar. Durante todas las ingestas, no sé, si es que es un niño que tiene 3 leches, por ejemplo, en el día, vamos a ver las 3 leches. Si es un niño que tiene distintas alteraciones mucho más severas o necesitamos, porque estamos en una etapa muy aguda, vamos a trabajar la mayor cantidad de veces posible en el día, considerando obviamente que no seamos en el fondo como tope con otra intervención. Pero ¿qué pasa? En el fondo somos nosotros quienes estamos de lunes a viernes. En general no somos personas que estamos participando en los feriados, los sábados, los domingos. Nosotros nos vamos a las 5 y ya dejan de tener en el fondo, como estímulo. Entonces, es súper importante que los papás y los cuidadores tengan un rol trascendental y primordial en relación a la rehabilitación también. Tenemos que educarlos en realidad en relación a la rehabilitación, educar en relación a qué cosas hacer que puedan favorecer también el desarrollo de un niño y sobre todo la progresión de este niño, ¿ya? Es por eso que igual, además eso les da a los papás también la sensación de que también podemos avanzar mucho más rápido, en el fondo esto depende de todos nosotros, es súper importante que los papás sepan y el niño sepa que esto no depende de nosotros como profesionales, va a depender mucho del niño y de todo lo que hagamos en conjunto. Em, y eso no solamente en un aspecto hospitalizado, también en un aspecto ambulatorio, donde los niños puede ser que los veamos una vez a la semana, o 2 o 3 veces a la semana, o incluso menos, pero donde los papás son los que tienen que ser el agente más relevante en relación a la rehabilitación. Y en relación a la siguiente pregunta, que era, me perdí, ¿cuánto tiempo Y de lo del seguimiento? seguimiento, como consideraciones generales del seguimiento. Es súper variable, es súper difícil como en el fondo dar un tiempo, decirte cuánto es lo que tenemos que ver. Se ha visto incluso que a los adultos ya, incluso como post muchos años del tratamiento oncológico o del diagnóstico oncológico, siguen teniendo algunas dificultades. Entonces, yo creo que sí tenemos que hacernos cargo del seguimiento. No te podría decir cuánto tiempo, pero sí yo creo que más que un tiempo hay que ir viendo sí o sí si es que hay nuevas inquietudes. Yo creo que es importante quizás como que no dejar de pensar que este niño que tiene un cáncer infantil el día de mañana va a ser un adulto y que probablemente igual va a tener secuelas que vienen arrastrándose desde niño. Por lo tanto, yo creo que es un trabajo que tiene que ser continuo. ¿Cuándo se va a ir de alta? Yo creo cuando realmente el niño o el adulto en ese sentido sienta también que es la persona más funcional en su contexto y que puede estar más, en lo más incluido también en los distintos contextos, pero un tiempo es súper variable. Muchas gracias, Verónica, por tu respuesta. Muchas gracias a ambas nuevamente por las excelentes presentaciones que nos hicieron hoy día. Agradecemos su tiempo y su disposición y en el futuro las volveremos a molestar para instancias como esta.